Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video del curso SQL Server. Y bueno, en este caso les quiero mostrar cómo crear una base de datos. Ya nosotros nos conectamos al servidor, ya instalamos todo lo que ocupamos, así que ahora en adelante lo que vamos a trabajar es puro código. Así que lo primero que vamos a hacer es crear la base de datos. Bien, entonces tenemos dos opciones, lo podemos hacer con el ayudante del Management Studio o escribir código para crear la base de datos. Bien, lo primero que vamos a probar aquí va a ser el ayudante, así que aquí en el servidor, si nosotros lo abrimos, él vendría aquí cerrado creo, o si no lo pueden abrir. Y aquí en la primera carpeta les va a salir la información de las bases de datos que tienen. Dirían, no tengo ninguna, así que no va a salir nada. Pues no, porque aquí dentro de las carpetas va a salir esta, la master, y estas otras que están aquí, que son hechas por el sistema. Esta master básicamente es la principal o la que hace por defecto el servidor cuando se crea. Así que nosotros tenemos la opción de trabajar aquí o crear nuestra base de datos. Obviamente para el trabajo o para cualquier otra cosa, lo mejor es que nosotros creemos nuestra propia base de datos. Así que esta master simplemente va a ser como para prácticas o para que esté ahí, es la que hace por defecto el sistema. Así que para que lo tengan en mente. Bien, entonces para crear nuestra propia base de datos, vamos a darle clic aquí derecho a base de datos, nueva base de datos. Y nos va a salir esta ventana. La primera opción va a ser el nombre. Voy a ponerle ventas. Y aquí el owner. En este caso nosotros no tenemos usuarios creados, así que no vale la pena entrar aquí. Pero básicamente es para poner cuál usuario es el dueño de esta base de datos. Bien. Ok, vamos a agrandar un poco esto. Y va a salir la siguiente información. Vamos a ver. Dice Database Files. Estos son dos documentos o dos archivos que se crean a la hora de crear la base de datos. El primero sería donde está la base de datos, que es el archivo principal. Ahí es donde va a guardar la información que nosotros guardemos. Y el segundo va a ser un log. Así que teniendo eso en cuenta, vamos a tener varias opciones. El primero va a ser poder cambiarle el nombre, pero como consejo les diría que no cambien nada. Ya con el que nosotros pusimos aquí del nombre de base de datos, ya con ese basta. Luego el tipo, ahí está, también el file group, y aquí va a decir un tamaño inicial. En este caso está en megabytes, así que dice que el tamaño inicial de esta base de datos va a ser de 8 megabytes. También la siguiente opción, esta sí la podemos pensar para modificarla, porque dice que autocrecimiento y el tamaño máximo. Si nosotros tenemos ya una base de datos que en verdad va a trabajar y en verdad va a funcionar, lo vamos a tener en digamos una partición o un disco duro. Y obviamente que si el disco duro tiene, por ejemplo, yo que sé, 2-3 gigas, pues entonces ese va a ser el tamaño máximo que va a poder tener la base de datos. Así que si nosotros queremos ponérselo, lo vamos a poder poner aquí. Si yo tuviera, por ejemplo, una partición, un espacio en mi disco duro, porque no quiero ocuparlo todo, si yo quiero que tenga los 3 gigas, digamos, serían más o menos como 3000 megas, ¿no? Sé que es un poco más, pero digamos que son esos. Ok, entonces el file growth, esto es el crecimiento que va a tener. Puede ser en porcentaje o en megabytes. Igual, entonces esto quiere decir que, por ejemplo, el tamaño inicial es de 8 megas. Yo guardo información y sigue guardando esa información, sigue creciendo el archivo. Y cuando supere esos 8 megas, va a empezar a crecer 64 megas cada vez. Cuando se llene todo eso, otra vez otros 64 hasta llegar en este caso a los 3 gigas que les puse aquí. Bien, entonces pues para que lo tengan en cuenta, ya si lo van a usar en producción, entonces eso es muy importante. Si no, si es para estudiar como en este caso, pues simplemente el tamaño puede ser cualquiera y el crecimiento y en verdad no importa mucho porque en mentiras que vamos a llenar los 64 megas creo yo. Pero ahí está la opción para que lo tengan en cuenta y sepan qué es. Y aquí el path pues básicamente es donde está guardada la base de datos. Obviamente tiene en este caso una dirección default que es donde está guardado el SQL Server como tal. Y mi recomendación sería que lo dejen ahí o en caso de que quieran guardarlo en otra partición separada, pueden buscar aquí donde está la ubicación y poner ahí una carpeta. Pero, como les digo, como es para estudiar, no le veo el caso de cambiar aquí esta dirección. Bien, entonces básicamente eso es lo que ocupamos a ver. Le damos aquí a OK. Y aquí a la izquierda vemos que ya se creó la base de datos ventas. Si abrimos, ¿qué pasa? Pues ahí trae varias carpetas que en su mayoría van a estar vacías.
La que nos va a importar luego cuando creemos tablas y trabajemos con ellas va a ser esta. Pero en este caso no tenemos tablas, así que va a estar vacía. Entonces ya tenemos nuestra base de datos creada con el asistente de Management Studio. Ahora, ¿cómo lo creamos con código? Pues tenemos dos opciones. La primera es escribir create database y poner un nombre. Básicamente, digamos ventas 2. Ventas 2. Y aquí podríamos ejecutar. Podemos seleccionarlo y darle aquí ejecutar o hacer F5. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Pues que cuando nosotros le damos ejecutar, ok, dice que ya sucedió el comando, refrescamos aquí. Esto siempre aquí, si lo hacemos aquí en el código, el crear la base de datos, crear tablas y demás, vamos a tener que volver donde estamos, en este caso en la carpeta de bases de datos, y darle aquí a la opción de refresh. Si le dan ahí, va a aparecer ya ahí la base de datos o la tabla o lo que estén trabajando ya va a aparecer. Así que no se asusten si no la ven en primera instancia, ¿ok? Entonces aquí tenemos venta 2. ¿Qué pasó? Se hizo lo mismo que con ventas. Básicamente, si nosotros escribimos simplemente crear database y el nombre de la base de datos, él va a hacer todo por defecto, así como hizo con el ayudante. Él va a poner la información por defecto, se va a guardar en la ubicación de donde está el SQL Server y pues ya tenemos la base de datos para trabajar. A nivel de hacerlo, digamos ahorita para estudiar, pues sí nos sirve porque no ocupamos más. Pero si ya ocupamos escribir la información, tanto del tamaño inicial, de cómo va a crecer y demás, pues entonces tenemos que escribir el código completo. Y aquí traigo yo un ejemplo. Vamos a comentar esto. Para comentar líneas de código escribimos doble guión. Y ya cuando está la letra verde quiere decir que es un comentario y por lo tanto no se va a leer cuando yo ejecute aquí las líneas de código de nuevo. Yo ya tengo un código preparado que sería este, donde entonces esto básicamente va a ser lo mismo que el Management Studio. Tenemos aquí la creación de la base de datos y aquí el código para crear la información de los dos archivos que vimos que se creaban. El primero sería el primary, el cual es el archivo de base de datos como tal, donde tiene su nombre, tiene la ubicación donde va a estar. Yo hice una carpeta y ahí voy a ubicar el archivo. Esta extensión de .mdf es la que indica que es una base de datos de SQL Server. Tenemos el tamaño inicial, el tamaño máximo y cada cuánto va a crecer. Igual con el archivo de log, vamos a tener el nombre, la ubicación y vamos a tener un tamaño inicial, tamaño máximo y cómo va a ir creciendo. Bien, entonces ya nosotros vimos esto, cómo funciona en el Management Studio, en el ayudante, y simplemente lo ejecutamos. Bien, dice que está completo. Aquí en base de datos podemos darle a refrescar. Vemos que ya aparece ventas 3. Y si yo voy a la carpeta que puse aquí, vemos que estamos en el raíz C, en SQL se llama la carpeta y vemos que aquí está. Ok, se crean los dos archivos así como lo haría el asistente del Management Studio. Así que básicamente este código es meramente informativo en este caso para nosotros, para el curso, porque ya nosotros sabiendo cómo funciona, pues en nuestro caso con el simple create database o creándolo con el ayudante, pues es suficiente. Pero para que lo tengan en mente ahí cómo funciona más o menos la base de datos. Así que si queremos eliminar la base de datos como tal, tenemos dos opciones, la cual sería aquí dándole clic derecho y delete, donde vamos a ejecutar, le damos OK, y si vamos a la carpeta vamos a ver que ya ahora está vacía. Y ya no tenemos base de datos ventas 3. Y si queremos eliminarlo con código, vamos a escribir aquí el código, ponemos drop database y el nombre de la base de datos, en este caso quiero eliminar ventas 2. Ok, ejecuto. Y si actualizamos aquí en base de datos, vamos a ver que ya no aparece. Así que bueno, eso sería básicamente lo que quería mostrarles en este video, cómo crear una base de datos, cómo funciona y también cómo eliminarla. Así que bueno, eso sería por este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si es así, les agradezco que se suscriban al canal y que activen la campana para que se den cuenta cuando hay un video nuevo. Y pues nada, nos vemos en el próximo video con más de SQL. Hasta luego.